Conforme se acercan las elecciones presidenciales en Nicaragua, aumenta el hostigamiento contra la oposición política del régimen Ortega Murillo y contra la prensa independiente en ese país. Se lo indica el informe semestral de la organización Monitoreo Azul y Blanco, difundido este jueves por el medio independiente Confidencial y por otros medios independientes allá en Nicaragua. Ese mismo medio de comunicación Confidencial fue sujeto de otro allanamiento arbitrario en sus estudios de grabación hace pocas semanas. Uno de sus camarógrafos fue detenido sin justificación y los equipos de grabación del medio fueron confiscados. Entre noviembre del 2020 y abril de este año se registraron 1.150 hostigamientos que en su mayoría fueron ejecutados por policías y parapolicías del régimen orteguista, según dicho informe de la organización Azul y Blanco, Monitoreo Azul y Blanco. Se trata de 161 detenciones, 137 judicializaciones, 132 agresiones, 112 amenazas y 72 torturas y malos tratos, apunta el informe de Monitoreo Azul y Blanco. Este martes el medio Divergentes calificó las acciones de las autoridades policiales de Ortega Murillo como una noche de cacería. La policía detuvo al candidato presidencial opositor Félix Maradiaga, el precandidato Juan Sebastián Chamorro. Violeta Granera, activista política de la Coalición Nacional, y José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, también fueron detenidos por la Policía Nacional de Nicaragua. Estas detenciones siguen al arresto domiciliar y el allanamiento de la casa y la fundación de la precandidata presidencial Violeta Chamorro Barrios por una acusación de presunto lavado de dinero. Este proceso, pues la Fiscalía nicaragüense lo ha empleado para citar como entrevistas a decenas de periodistas y representantes de medios de comunicación independientes. Así que hoy vamos a conversar con una de esas personas que están pues dirigiendo la oposición o intentando hacer algún tipo de oposición en contra del régimen Ortega Murillo y que pues han enfrentado y que se exponen a ese tipo de amenazas y de hostigamientos. Estamos en vivo con Suyen Barahona, que es presidenta de la agrupación UNAMOS. También nos iba a acompañar Tamara Dávila, que es integrante del Consejo Político de Unidad Nacional y Azul Blanco, pero Tamara aún no nos ha acompañado, nos ha sumado a la conversación. Aquí es importante, y digo esto de que Tamara también había confirmado su presencia, porque ella nos había dicho que podía venir a menos de que sucediera algo o de que la detuvieran. Y por eso, bueno, estamos intentando contactar a Tamara, no hemos tenido respuesta de ella. Suyen, que sí está aquí acompañándonos, también nos había hecho algo similar. Por dicha, hoy sí nos acompaña en el programa. Hola, Suyen. Hola David, muchas gracias por este espacio para comentar de la gravísima situación que estamos experimentando en Nicaragua. Muchísimas gracias realmente por darnos voz en tu programa. Acá, Suyen, a ver, empecemos por esta parte. Que ayer yo las contacté a usted, a Tamara, para invitarlas a este programa y ustedes accedieron, siempre y cuando, me dijeron ustedes, no fueran detenidas antes. Y explíquenos, Suyen, ¿por qué tiene usted ese temor tan presente? Porque ese es un tipo de aclaración que, a ver, nunca me había encontrado en una entrevista. Sí, bueno, tiene que ver con la escalada represiva que estamos viviendo en estas semanas. Bueno, en realidad llevamos meses, David, llevamos años. Estamos enfrentando una dictadura que a nivel internacional ya se conoce como una dictadura que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y yo te decía eso porque, bueno, yo llevo meses de asedio y de hostigamiento de parte de la policía. Yo te estoy dando esta entrevista ahorita y estoy también pendiente del portón de afuera de mi casa, en donde está apostada una patrulla policial que se cruza en el portón de mi casa para impedir mi salida. Llevo meses de vigilancia policial y ese es el caso de la mayoría del liderazgo político en Nicaragua y también centenares de liderazgos
en los departamentos, en los territorios, a familiares de presos y presas políticas. En el país tenemos 120 presos y presas políticas. Ahora se suman los 4 precandidatos y los 3 y otros 3 líderes que han pertenecido a la Unidad Nacional Azul y Blanco, a la Coalición Nacional y a la Alianza Cívica, que han sido también agrupaciones surgidas después del 18 de abril. De hecho, me dejas preocupado por el no saber por qué no se ha conectado Tamara, porque Sí, básicamente cada noche, cada día ha habido un apresamiento, David, allanamientos violentos a las casas de estas personas, de Violeta, de Cristiana, de Arturo Cruz, de Juan Sebastián, de Félix, ¿verdad? Del doctor Palé, el día de ayer, con quien hablaba justamente antes de que entraran. Entonces, a eso se debe. Pues estamos enfrentando una dictadura criminal que, como decís vos, ha iniciado una nueva ola de represión, y lo dice la CIDH, lo están diciendo toda la comunidad internacional, muy preocupados sobre la situación de Nicaragua. Son apresamientos ilegales, son allanamientos ilegales, basados en mentiras, y tiene que ver con los miedos de Ortega y Murillo. Suyen, y a las personas que nos escuchan ya aquí en las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, por dicha ya se sumó acá a la conversación Tamara Dávila, quien es integrante del Consejo Político de Unidad Nacional Azul y Blanco. Hola, Tamara. Precisamente le comentaba a las personas que nos acompañan que tanto usted como Suyen nos confirmaron la entrevista, pero con una extraordinaria aclaración de que podían, mientras no fueran detenidas. Y me gustaría preguntarle cómo está su situación ahora. Usted está de su casa, cómo se han desarrollado los últimos días y horas para usted allá, Tamara. Bueno, muchísimas gracias a radioemisoras de UCR y al pueblo costarricense, que ha sido tan solidario con Nicaragua desde siempre y que ha acogido desde 2018 a centenares de exiliados que han tenido que salir y que siguen saliendo del país por la situación de hostigamiento y de represión que vivimos cotidianamente. Tal cual Suyen decía, muchos liderazgos, ella, yo incluida, pero también muchas personas a nivel local y territorial están siendo constantemente asediadas, vigiladas y hostigadas. Esa es mi situación. Tengo vigilancia policial 24/7 y además persecución policial a los lugares a donde yo me mueva. Ese es el estado en el que Ortega y Murillo tienen sometido a la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, y principalmente a aquellas personas como Suyen, que como yo, bueno, hemos organizado. Suyen y Tamara, en ese orden, descríbanos un poco cómo es una semana, cómo ha sido el último mes para ustedes. ¿Cómo es intentar llevar una vida diaria ante este escenario de escalada de hostigamiento y de violencia contra la oposición política y la prensa independiente? En primer lugar, Suyen, cuéntanos un poco específicamente en qué zona de Nicaragua viven ustedes, y pues eso, ¿cómo ha sido el último mes para ustedes cotidianamente? Sí, bueno, yo vivo en Managua, básicamente, sí. Ha sido, bueno, vivimos en un estado policial, David, esa es la mejor descripción. Es un estado policial que niega la libre movilización, que niega la libertad de expresión, que puede echar preso, golpear o matar por cargar una bandera azul y blanco, por pararte en una esquina con una bandera azul y blanco. Vos podés ir a la cárcel. De hecho, muchísima gente fue a la cárcel en el 2018, en el 2019, por hacer justamente eso, sostener una bandera en la esquina de una calle. Y este año inclusive un joven que todavía está encarcelado por haber salido con una bandera. Básicamente es estar siempre pendiente de las agresiones del régimen. Yo hace 2 semanas me fui a acompañar
a los periodistas que estaban citados en la fiscalía y terminé con las 4 llantas ponchadas, detenida 2 veces luego de que me poncharon la llanta, vigilada constantemente por motorizados que sabemos que son de la inteligencia policial y con vigilancia permanente en mi casa. Esa es la situación que vivimos muchísimo. La imposibilidad de movilizarte siempre bajo la posibilidad de que te arresten, de que te golpeen, agredan o te maten. Tamara, usted mencionaba hace un par de minutos esto de hostigamiento policial. Descríbanos específicamente, a ver, qué es lo que usted ve y siente cotidianamente ahí en la calle, en Nicaragua. Bueno, es la sensación de estar vigilada las 24 horas. Tenés policías vestidos de civil, es decir, policías de la inteligencia y policías vestidos con el uniforme de la Policía Nacional que están constantemente tomando fotos de quién entra y quién se pasa, tomando información de quién entra y quién sale de tu casa y persiguiendo al objetivo, en este caso a mí o a la persona o al opositor que vive en esa vivienda sujeto del hostigamiento. Este es el estado policial del que hablaba bien antes y que ahora y decimos estado policial porque vos ves la persecución de agentes de la policía y de la inteligencia frente a tu casa sin ninguna razón, sin ningún motivo. Y cuando uno pregunta por qué están aquí, por qué no me dejas salir, lo que te contestan los oficiales no tenemos autorización. Es decir, no hay realmente una razón aparente más que una orden que deben seguir los oficiales que están a cargo de ese hostigamiento. Y cuando uno los reta y les dice, bueno, yo no tengo por qué obedecer sus órdenes, y aquí no hay ninguna razón para que me estén impidiendo salir o moverme, vienen, ¿verdad?, las patrullas y los jefes oficiales, en algunos casos de alto rango, en algunos casos hasta comisionados, que vienen y se apuestan y te dicen que no tenés autorización a salir, o en fechas emblemáticas como el 8 de marzo, como el 18 o 19 de abril, lo que hacen es que te mandan... 30 de mayo. 30 de mayo, en efecto, y las últimas semanas en donde han encarcelado a precandidatos, como hablaba bien, lo que hacen es que te mandan a mujeres policías, en el caso de nosotros, que te agreden, que te empujan, que te impiden, y detrás están los jefes de estas mujeres policías que están usándolas, pues, para que te agredan y para que te repriman y no te permitan salir. Esto también, lo del Estado policial, pues se ha exacerbado con la aprobación de una serie de leyes que la dictadura, que Ortega y Murillo, pues, dictaron en diciembre del año pasado, y que son las que ahora están aplicando a los precandidatos y a los liderazgos sociales como Violeta Granera, José Palé y José Adán Aguirre, que tiene que ver con esta ley absurda de seguridad ciudadana, creo que se llama, no recuerdo bien su bien, pero que es decir, es tan amplia que te pueden meter preso porque dijiste viva Nicaragua, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna ley como esa que ha creado Ortega, y la otra ley con la que que crearon en diciembre y con la que seguramente van a comenzar a aplicarlas a los medios independientes, que han sido realmente un fuerte de lucha en contra de la dictadura y de trabajo constante en los medios independientes, y es la ley de ciberdelito, que van a aplicársela a cualquier ciudadano, no solamente a medios independientes, pero que van a comenzar a aplicarla a cualquier ciudadano que postea algo en contra del régimen en sus redes sociales. Es decir, realmente
el Estado policial y la utilización por parte de Ortega y Murillo de los mecanismos legales del Estado, ¿no? Y de las instituciones públicas para reprimir a la ciudadanía están siendo el arma de ataque que está haciendo legal, digamos, bajo los ojos de Ortega, la aplicación de esta. Ortega y Murillo lo que tienen es un miedo tremendo a que haya un levantamiento popular como en el 2018 y un convencimiento absoluto de que solo hostigando a la población nicaragüense organizada y solo reprimiendo a la población que se atreve a alzar su voz pueden realmente detener a la ciudadanía, pero eso es un mal cálculo. Es un cálculo realmente absurdo porque el hartazgo que hay de la población nicaragüense no es solamente de los opositores que como nosotras alzamos nuestra voz, también hay una profunda crisis económica. La mayoría de la población nicaragüense está en una situación de desempleo y de trabajo informal. Cada mes hay cierres de empresas, hay cero clima para la inversión privada, es decir, y la situación de salud alrededor del COVID y el mal manejo de la pandemia, pero además los altísimos costos que ha tenido que asumir cada familia nicaragüense frente a un enfermo de COVID, porque el Estado simplemente no responde, también han exacerbado ese sentimiento de hartazgo y de urgencia para salir de esta dictadura. Entonces, la situación de asedio y de hostigamiento, sumada a la falta de gobierno, porque Ortega no está gobernando el país, lo único que está haciendo es administrar la represión a través de, por un lado, la Policía Nacional y por otro lado, su batallón de fusilamiento, que es el sistema judicial, y todos estos jueces que dictan sentencias sin investigación, que se inventan crímenes con las que han encarcelado a más de 3.000 nicaragüenses desde el 2018 y con las que todavía mantienen bajo arresto, bajo la figura de prisioneros políticos, a más de 120 o 130 personas. Pues. Entonces, en realidad, el clima político, la situación económica y la situación de salud del país tiene en crisis al orteguismo, tiene en crisis a su base orteguista que no logra recomponerse más allá de la fuerza que utiliza a través del sistema judicial y la policía y que por eso actúa con la brutalidad con la que ha actuado desde el 2018 y que vuelve a recrudecerse en este último periodo, en un año que es electoral y que ha sido también el tema electoral un eje de lucha cívica para la oposición nicaragüense. Ante estas detenciones y acciones de hostigamiento, esta estrategia que ustedes incluso describen por la que está apostando Daniel Ortega actualmente, ¿qué alternativas le quedan a la oposición política para procurar algún tipo de resistencia real en las elecciones de noviembre? Suyén y luego Tamara. Sí, antes de responder esa pregunta solo quería agregar algo. Estas leyes que está utilizando Ortega para la represión en esta nueva ola represiva, una de ellas básicamente sanciona o te pueden echar presos a como lo están las 8 personas pues que están presas por simplemente aplaudir, dicen ellos, sanciones, ¿no? Y aplican esta ley que los califica de traidores a la patria, algo absolutamente absurdo, ¿verdad? Y que es la única ley en el mundo que en efecto te puede echar preso por aplaudir y alentar sanciones, ¿no? La situación es difícil. Nosotros hemos planteado que es fundamental seguir construyendo y tejiendo unidad entre todas las fuerzas existentes en el país.
en el caso de la Unidad Nacional Azul y Blanco, como somos parte de la coalición nacional, y a la vez pues hay otras agrupaciones como son la Alianza Cívica. Entonces creemos que es fundamental primero pues tejer un trabajo de coordinación, de denuncia en conjunto, y también seguir exigiendo las verdaderas condiciones, porque ahorita lo que hay es un fraude en marcha. O sea, ¿cómo podés plantear, verdad, un proceso electoral cuando le estás básicamente apresando a todos los candidatos que simplemente no querés competir? Eso es lo que está haciendo Ortega, está limpiando la mesa para ir a un proceso electoral en donde él no tenga que competir con nadie. Ese es el estado de debilidad en el que se encuentra. Él sabe que aún en condiciones sumamente adversas es tal el repudio y el rechazo por crímenes cometidos en estos últimos 3 años que ya se ve como perdedor. Entonces está haciendo hasta lo imposible para clausurar las posibilidades de elecciones libres. Entonces, creo que una de las principales tareas es la denuncia en este momento internacional. Creo que ha escandalizado a la comunidad internacional esta última ola represiva por lo violenta, lo absolutamente evidente que ha quedado la criminalidad de Ortega, ¿no? Frente a sus adversarios y frente a cualquiera que quiera disputarle el poder por la vía cívica, ¿verdad? Porque esa ha sido la apuesta desde la oposición, el lograr un cambio en Nicaragua por la vía cívica. Todos nos hemos venido preparando para competir en un proceso electoral que demandando una serie de reformas al sistema electoral, porque en este momento Ortega tiene control absoluto de todos los poderes del Estado, incluyendo el Consejo Supremo Electoral. Ortega hizo unas contrarreformas que más bien le mantiene el control, y básicamente pues lo que nos queda es continuar el proceso de organización con denuncia a nivel internacional y seguir demandando la presión y la solidaridad internacional para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que se está cometiendo a diario. Y nos queda resistiendo, movilizándonos de todas las formas posibles. Eso es lo que, en eso estamos. Tamara, nos quedan apenas un par de minutos, pero intentemos cerrar en esas posibilidades que usted ve de acá a noviembre para la oposición real, política en Nicaragua. Bueno, lo primero es decirte que Nicaragua ya ha salido de otras dictaduras, que vamos a lograr salir de esto. Yo estoy convencida de eso. ¿Y qué nos toca hacer? Si bien ya decía 3 cosas que son claves: el trabajo organizativo territorial, eso tiene que ver con que las comunidades y las distintas personas de distintos grupos e ideologías y denominaciones podamos seguir fortaleciendo el trabajo organizativo para la denuncia y para la resistencia cívica. Por otro lado, ya también Suyén lo mencionaba, el eje de trabajo de la presión internacional. Es decir, definitivamente ese es un eje clave para seguir avanzando, y el tema de la unidad de las fuerzas de oposición alrededor de la liberación de los presos y las presas políticas, la denuncia internacional y el trabajo organizativo territorial. Esos son ejes inmediatos de trabajo que no hemos dejado de impulsar. La lucha cívica del pueblo nicaragüense se dio, digamos, en el 2018 de manera autoconvocada. Hoy por hoy, 3 años después, la oposición nicaragüense está mucho más organizada que antes, y parte de la frustración de Ortega ha sido que no ha logrado sofocar este movimiento cívico y que no ha logrado, a pesar de la represión, tampoco imponerse con la legitimidad que necesita. Y por eso Ortega también han sido 3 años durísimos para el pueblo nicaragüense, pero también han sido años difíciles para Ortega y para Murillo. Y vamos a seguir comprometidos con hacerles la vida imposible hasta que se vayan, y vamos a lograrlo.
Tamara Suyen, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Interferencia. Esperamos seguir en contacto. Pues a todas las personas que nos escuchan, pues también muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana.